Buen día, gente. ¿Cómo les va? Bueno, hoy quería traer un tema que a mí me gusta, qué sé yo. Al margen de que trabajé un tiempo con eso, pero me parece que está bueno saberlo, más allá de que por ahí nadie lo use y no le den bola. Pero es el tema de la metrología eléctrica. La metrología es una rama de la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con las mediciones. Lo van a ver mucho el que estudia física o en alguna parte de electrónica, en algún momento lo dan por ahí. Y en este caso la parte de lo que es calibración de instrumental. Eh, bueno, si bien yo calculo que ya saben lo que es una medición, ¿no? Una medición es tomar un valor de referencia en función a un parámetro físico, por ejemplo, no sé, la temperatura, o sea, el calor y la temperatura, una medida con una regla, una dimensión y demás. Obviamente no sabemos que más allá de que las reglas son similares, no todas miden lo mismo. Es decir, no mi regla tiene que medir particularmente lo mismo que la regla de mi vecino, por ejemplo. Deberían, pero puede que no pase. Esto que les estoy comentando es un tema de un error de medición. En el caso de la electrónica, esto va a pasar muchísimo más todavía que en una regla. La idea es que no pase, pero bueno, la verdad es que va a pasar. Entonces, hay algo que tener en cuenta primero con lo que es calibración de instrumental, que eh, aunque muchos lo primero que piensan es que, bueno, voy a desarmar el multímetro, voy a agarrar un perillero y voy a modificar un preset y voy a corregir la calibración. Sí y no. La verdad es que el 90% de las veces no se hace nada de eso, no se desarma el multímetro, no se modifica ningún valor ni nada. Lo que podríamos llegar a conseguir con esa modificación es el desvío de una medición. Bueno, antes de entrar en esto quería explicar lo que es el desvío y lo que es la incertidumbre. Primero que nada, yo tengo hecho la nota, ya todo esto que le estoy diciendo lo escribí acá en la nota, o sea que al que le interese puede entrar a la página y puede ver lo que les estoy diciendo, ¿no? Yo siempre trato de que sea así. Bueno, lo que me parece que queda lejos, a ver. Lo primero que les quería mostrar es, bueno, acá tres ejemplos, son tres dianas. Como podemos ver, una diana es este, es donde nos vamos a apuntar, por ejemplo, una flecha. Cuando hacemos arco y flecha, vamos a tirar una diana y bueno, vamos a ver dónde le pegamos. El primer ejemplo, como podemos ver, los puntos negros son los flechazos, ¿no? El impacto de la flecha. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, está todo disperso. O sea, pegaron todas en cualquier lado, todas en distintos lugares. Y una pegó en el verde, pero podría ser de pura casualidad y suerte que pegó en el verde. Esto es con un desvío muy malo y con una incertidumbre muy mala. Ahora voy a explicar qué es el concepto de incertidumbre. Después, si miramos un poco más abajo, tenemos otra diana donde tenemos todas las flechas agrupadas en casi en el mismo lugar. Por ejemplo, podemos ver que están casi las 5 juntas, pero ninguna pega en el blanco, que es en la parte, bueno, en el blanco sí, pero ninguna pega en el verde, digamos, la parte verde, en el centro. Entonces acá lo que estamos diciendo es que el tirador, por ejemplo, tiene buena incertidumbre, porque la incertidumbre es la cantidad de veces que pega en el mismo lugar la flecha. O sea, el tipo puede agrupar bien las flechas, o sea, siempre que le digas pega ahí, el tipo no sé si va a pegar ahí, pero te las va a pegar todas juntas en el mismo lugar. Pero lo que tiene mal es el desvío. Como se puede ver, ninguna pegó de la parte verde. Eso sí, todas pegaron, todas juntas, pero más separado. Esta es la parte sencilla, porque, por ejemplo, en un instrumento de medición, lo más complejo de corregir es la incertidumbre. Vos podés corregir el desvío. Sí, ahí, por ejemplo, están todas corridas, no sé, 2 centímetros para arriba. Yo puedo corregir el desvío. Agarro y digo, bueno, todas las mediciones, restarle 2 centímetros y ahí me las corre todas para abajo. Pero ¿qué es lo que no puedo corregir de un instrumento? Bueno, la incertidumbre. El primer caso, en donde todas pegaban en un lugar distinto. Estas ya son propiedades intrínsecas del ADC, del circuito y del medidor en sí. Lo que nosotros necesitamos siempre es que la incertidumbre sea baja. Y esta incertidumbre baja es la que nosotros tenemos que medir. Obviamente hay multímetros que cuestan muy poco y multímetros que cuestan mucho dinero. Entonces, obviamente, o sea, no es una regla directa, pero en la mayoría de los casos se da que el más caro siempre es más preciso y un poco mejor. Y bueno, y el último caso, que vendría a ser
este de acá, es en donde tiene una incertidumbre muy buena porque son las mismas agrupaciones, o sea, este tipo agrupó bien, pero lo que yo hice fue corregirle el desvío. Por ejemplo, le bajé esos 2 volt o esos 2 centímetros que tenía y ahora pegan todas en el centro. Sin entrar en temas de francotiradores y demás, pero es una cosa así, cuando uno tira un disparo para ver dónde pega y después corrige la mira para que todos los disparos se corrijan y tengan todos un desvío que sea eficiente, ¿no? Bueno, esto sería lo ideal. Después tenemos que tener en cuenta que, bueno, yo ahí les dejé escrito también que todo esto lo pueden ver, hay una norma que se llama norma EL001, que es donde van a encontrar todos los parámetros de calibración para instrumental de medición de hasta 7 dígitos. Yo en este caso les estoy mostrando para 3 dígitos de representación, que son los multímetros más comunes y más baratos, pero bueno, o sea, obviamente ustedes pueden divagar el tema todo lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, hay dos grandes métodos para este tipo de medición, que son los métodos directos y los métodos indirectos. Acá ya pueden ver una preview. Los métodos directos de calibración son los métodos en los que nosotros vamos a poner nuestro instrumento de calibración, nuestro tester, a someter. Por ejemplo, en este caso, voy a checar un poco el zoom, este unit que lo tengo hace fácil 14 años, porque lo tenía desde el secundario, vamos a someter este unit a un instrumento que lo que va a hacer es proporcionarnos todas las funciones que necesitamos para la calibración. Por ejemplo, este instrumento de acá, que este es un Fluke, es un multicalibrador Fluke, que el código es el 5522. Este instrumento lo que hace, perdón, se corrió, es proporcionarnos, aparte de en el display, la medición con varios dígitos de representación, por ejemplo 6 o 7 dígitos, 8 en algunos casos, que es una representación enorme para una medición. Aparte de eso nos proporciona una fuente también. Este dispositivo tiene una salida que nos dice, o sea, si bien no es una fuente de alimentación para que le colguemos un circuito y consuma, es solamente para calibrar, o sea, no está pensado para sacar 20 amperes de ahí y prender una tira de LED, o sea, está pensado para otra cosa. Pero en este caso nosotros podemos setear con la botonera que tiene ahí y bueno, con el ingreso que tenga, podemos setearle, por ejemplo, una tensión, un rango. Si nuestro multímetro tiene una tensión de 2 volt de límite, nosotros podemos setearle lo que sería de 0 a 2 volt, ir variándole la tensión y nos va a aparecer en la salida esa tensión que nosotros necesitamos y en el display que tiene nos va a mostrar el valor exacto. Obviamente esto cuesta muchísimo dinero y no es algo que uno pueda tener en una casa. De hecho, yo cuando trabajé en calibraciones no teníamos tampoco esto, para que se den una idea. Pero bueno, este es el método directo, donde nosotros sometemos nuestro multímetro a testear contra un dispositivo que es multifunción y se encarga de hacer toda la función. El método más común y más utilizado, tal vez en los lugares que no tienen tanto capital para este tipo de cosas, por ejemplo laboratorios en donde se repara o se certifica a mediana calidad, por ejemplo, es el método indirecto. El método indirecto es el que yo estoy... Bueno, se me fue el zoom. Es el que yo estoy empleando acá. El método indirecto es perdón, tomar una fuente de alimentación, puede ser cualquiera, y utilizar dos instrumentos, el que voy a testear y el patrón. Obviamente esto no es un instrumento patrón, tampoco yo tendría que tener un instrumento de banco con buena cantidad de dígitos y toda la bola, pero si no tenemos eso, tenemos que usar el mejor que tenemos. Habrá algunas personas que tendrán algún Fluke bueno, hay otros que tendrán, no sé, qué sé yo, alguna Gilent, no sé, algún Amprove o lo que sea, no sé, depende de cada uno lo que tenga. Qué sé yo, hay bastantes multímetros que están buenos y que, bueno, son caros lamentablemente, pero tienen buena resolución y demás. En este caso el método indirecto necesita dos sistemas, uno patrón, el que es a testear, y una fuente. En este caso la fuente no importa si no tiene la mejor de la calidad. Por ejemplo, agarramos una fuente de alimentación de laboratorio que está re buena y que tiene una una estabilidad perfecta, un ripple, un recontrabajo y todo lo que ustedes quieran. Es ridículo porque yo agarro una pila que sale 10 pesos y ya tengo una pila electroquímica que es pura, es una continua pura y no tengo ripple y no tengo nada. Entonces ahí ya le gané a cualquier fuente de laboratorio. Pero el tema no es ese. El tema es compararlo contra el patrón. Por ejemplo, yo voy a medir, en este caso tengo puesto un transformador
alterna, 220 a 10 volt, 9, una cosa así. Un pote de 10K, que lo que hago es variar la salida para los multímetros, los dos paralelos. Y lo que voy a ir haciendo es ir subiendo y bajando la tensión y viendo cómo varían estos dos. En función de esta variación, lo que se hace es ir anotando. El patrón mide, por ejemplo, 500 milivolt, a ver cuánto mide este. El patrón mide 1 volt, a ver cuánto mide este. El patrón mide 1,5. Bueno, yo eso me hice una escalita acá, como se puede ver, o no sé si se puede ver, que fui tomando. Yo ya lo hice porque no tengo ganas de estar haciendo un video tan largo, pero bueno, la realidad es mover el potenciómetro e ir tomando valores y después hacer unos cálculos. Podemos hacer dos tipos de calibraciones. Esta calibración que es contra otro dispositivo, o podemos calcular directamente la incertidumbre de este medidor, por ejemplo, y nada más. Por ejemplo, podríamos meterle una fuente de alimentación, una pila, por ejemplo, y ponerle la pila y tomar cada 10 segundos una medición y ver cómo varía, por ejemplo, 1,5, 1,48, 1,49, 1,51, 1,52. Esas variaciones podríamos sacar la incertidumbre propia del equipo, pero en este caso vamos a sacar la incertidumbre contra un instrumento de mejor calidad. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, que yo no lo estoy teniendo en cuenta, aunque ustedes van a ver que por ahí tengo una estacioncita meteorológica, pero no tiene nada que ver con esto, es solamente porque qué sé yo, porque me gusta, ahí la tengo y está todo bien. Pero bueno, la realidad es que un laboratorio de calibraciones tiene que contar con alguna cantidad de ítems, como por ejemplo, el cableado tiene que estar en buen estado, tiene que ser el cableado original que se está usando. En algunos casos, depende de la rigurosidad de la calibración, tenemos que tener un cableado especial, de baja impedancia y demás, corto. Por si ustedes miran la calibración, por ejemplo, en entidades gubernamentales que son donde las toman más en serio, van a ver que ni siquiera tienen cables, por ahí enchufan un componente con otro así de atrás de adelante y ya está. Pero eso es para calibrar, obviamente, instrumentos que están preparados para que después los calibres. Esto no está pensado para que yo lo lleve a calibrar, porque me sale más caro calibrar este multímetro que comprar uno nuevo. Entonces no tiene sentido. Pero bueno, ese es uno de los temas, tener un buen cableado. El ambiente tiene que estar controlado, por ejemplo, en temperatura y en humedad. Según la norma, una temperatura tiene que estar entre más o menos 23 grados y 2 grados para arriba y 2 para abajo, que es una forma de calibrar. Yo en este caso estoy por debajo, porque estoy en 18,2 y tendría que estar en 21 grados como mínimo. Pero bueno, esto tampoco es... No lo voy a usar para medir fotones en una cámara, pero bueno, no me interesa. Después tenemos que tener una humedad que tiene que ser menor al 75% relativo, lo cual estamos bien. Tenemos que tener el manual, yo no lo tengo, eso es un error mío, pero tendríamos que tenerlo el manual. ¿Por qué? Porque el manual te dice, según cada rango de medición, por ejemplo, 2 volt, 20 volt, 200, 2000 o lo que sea, te dice qué valores estamos manejando en la representación y qué variable tenemos, qué precisión tenemos en cada uno de esos valores, que es supuestamente lo que indica el fabricante. Es lo que nosotros vamos a comparar, lo que nos da ahora contra lo que nos decía el fabricante, ¿no? Después, bueno, en este caso no, pero tenemos que esperar la estabilización en temperatura y en vibración. Por ejemplo, estos dos no tienen sentido, pero si nosotros agarramos un instrumento de medición de banco, por ejemplo un HP de estos que tienen 7 dígitos de representación, tenemos que dejarlo estabilizar en temperatura, dejarlo, no sé, media hora estabilizando en temperatura, un lugar libre de vibraciones y demás, y ahí recién podemos hacer la primera medición. En este caso, como les vuelvo a decir, no tiene ningún sentido, pero yo se los comento porque está bueno por ahí saberlo, ¿no? Bueno, después hay que contemplar en los terminales que estén bien sujetados, que estén bien conectados, que no existe un falso contacto. Un falso contacto quiere decir que hay resistencia, ¿cómo es? Que hay una resistencia en el contacto. La resistencia de contacto genera una caída de tensión mínima, pero la genera. Según cómo se va moviendo, con el movimiento, con el aire, con la vibración, con lo que sea, varía y ya nos varía la medición. En este caso no tiene sentido porque este que está acá tiene 2 dígitos de resolución de decimales, o sea que lo que pase no se va a dar cuenta. Pero bueno, es para tener en cuenta. Después, bueno, hay que tener algunos conocimientos sobre multímetros digitales, que yo quería comentarles. Está todo en la página, o sea, yo lo escribí todo como para que lo vean después, porque tal vez a veces el video se hace muy largo y no se aburren, pero bueno. Quería hablar un poquito de multímetros digitales,
Bueno, que esos tipos de multímetro, todo esto lo estoy diciendo, pero está escrito ahí. La cantidad de dígitos disponibles en el display, que quiere decir que la resolución que nos va a mostrar, la impedancia de entrada, es importante que tenga una impedancia de entrada alta para el voltímetro, una impedancia de entrada baja para el amperímetro. En algunos casos como este tenemos tensión de baja impedancia, pero es para medir otro tipo de cosas. Pero bueno, básicamente es eso lo que necesitamos. Después tenemos que analizar la respuesta en frecuencia, medir alterna, que son datos que deberían estar en el manual, pero también tendríamos que probarlos. Cuando medimos alterna, en este caso lo voy a medir con un transformador que tiene 50 ciclos, es lo que viene de la red eléctrica, pero el fabricante nos dice que por ahí mide alterna hasta 1 kHz, o 100 kHz, o 1 MHz, o lo que sea. Y bueno, es una prueba, habría que probar, 10 volts en alterna a, no sé, 200 kHz y ver qué hace. Entonces son cosas que tenemos que ir variando también y probando. La verdad es que son muchos cálculos y muchas cosas para probar. En este caso yo lo que hice fue probar de 0,5 a 5 volt, pero la realidad es que tenemos que probar la escala de 2 volt completa, la escala de 20 volt completa, la escala de 200 volt completa, la escala de 1000 volt completa. En cada escala podríamos tomar 10 valores intermedios, pero tenemos que medir todas las escalas y cada escala tiene su desvío y su incertidumbre. Entonces puede ser un trabajo largo y tedioso, por eso se cobra caro también, ¿no? Pero bueno, al margen de que uno necesite también el instrumento que es caro para calibrar. Pero es uno de los motivos que es un poco lento, hay que saber un poco de física, de electrónica y demás. Bueno, después la diferencia entre un multímetro True RMS como este y uno no True RMS como este. Básicamente el valor RMS, no sé si saben lo que es, pero es cuando uno está midiendo el valor raíz media cuadrática, que es el 70.7% de la señal, la está comparando contra una continua. Eso es lo que uno hace siempre. Compara el valor necesario de tensión contra una continua. Por ejemplo, para calentar una resistencia, nosotros alimentamos una resistencia, la resistencia genera calor, porque hay una corriente que la atraviesa, el efecto Joule. Ese calor que se está generando tiene que ser el mismo calor tanto para alimentarla con tensión alterna como con continua. Entonces de ahí sale la diferencia de tensión. Por ejemplo, necesitamos 220 volt de continua, por ejemplo, para calentar una resistencia, que necesitaríamos 311 volt de alterna, una cosa así. Después lo pueden tallar, está escrito ahí bien cómo va, pero la proporción es esa. Obviamente la continua, al ser continua y no tener semiciclos vacíos, va a tener una energía mucho mayor. Por eso es menos la continua que la alterna. Después, en cuanto al True RMS, que sí es importante, lo que quiere decir es que yo voy a medir una alterna. La alterna es una señal senoidal, como ya conocemos. Pero ¿qué pasa? Si la alterna es una senoidal, no tenemos problema, ya que el multímetro toma el valor medio y el valor medio lo multiplica por 1,11, que es para sacar el valor eficaz, y lo muestra en la pantalla. Esto está todo bien porque está pensado por una corriente alterna senoidal. Ahora, ¿qué pasa si ponemos algo que no es senoidal? Por ejemplo, un dimmer. El dimmer no es senoidal, deforma la señal, hace cualquier cosa, que ya de hecho lo tengo en algunos videos anteriores. ¿Qué pasa si ponemos alguna fuente capacitiva, que el capacitor adelanta 90 grados, y aparte, por tener semiconductores que no son lineales, tienen una respuesta distinta y genera una deformación? Bueno, esas deformaciones no van a ser tomadas en cuenta por este multímetro, porque al no ser True RMS va a medir lo que mida, multiplicándolo por 1,1 y te lo va a mostrar. Entonces eso no está bien. Claramente nos vamos a dar cuenta que en este va a dar un valor y en este va a dar un valor muy distinto, por ahí 40, 50 volt de diferencia. Esta diferencia va a hacer que este multímetro sirva solo para medir alterna pura, alterna senoidal pura, y pueda medir esa más otras señales. Que hoy en día, la verdad, no tiene sentido comprar uno que no sea True RMS, porque todo tiene una fuente switching, todo tiene una fuente capacitiva. Entonces, realmente es necesario tener un multímetro así. Son más caros, pero bueno, qué sé yo, a veces el instrumento de medición, si uno va a trabajar en esto o a estudiar esta carrera, es conveniente ahorrar 2 meses más y comprarse algo más o menos decente o mejor, que comprarse algo para salir del paso, que después a la larga va a tener que comprar uno mejor y va a gastar 2 veces en vez de una vez. Bueno, la realidad es que no quiero entrar mucho en detalle, pero en la página les puse más o menos cómo está conformado, que ambos tienen un capacitor de entrada, capacitor de desacoplada continua. En este caso ingresa un diodo, el diodo rectifica, pasa al valor medio y demás. En este tiene un procesamiento de señal que lo vimos en otros videos donde hacía medidores True RMS.
El procesamiento de señal lo que hace es tomar valores instantáneos, calcular las medias, las integrales y demás para sacar un valor que corresponda. Yo dejé en la página un ejemplo, a ver si puedo mostrar. Acá estamos. Un ejemplo con el multímetro Fluke 106. Un ejemplo. Lo que yo quería demostrar acá es que tenemos, por ejemplo, abajo, perdón, se está trabando un poco, tenemos, por ejemplo, la función en corriente alterna y continua, los rangos que va de 6 volts, 60 volts y 600 volts, la resolución que es 0,1 volt, 0,01 volt y 0,001 volt. Esto es lo que nos va a mostrar la variante que tiene en la medición. Y después tenemos acá la precisión, que es del 1%, más 3, bueno. La precisión se la pueden dar de dos formas. En forma de lo que sería el porcentaje, como lo ven acá, o sea, ustedes lo pueden tener de forma absoluta, no, perdón, el porcentaje de forma relativa, perdón, no quiero confundir, cuando le muestra un porcentaje de forma relativa y cuando le muestra un más menos y un número sin porcentaje de forma absoluta. Por ejemplo, acá tenemos que, ¿dónde está? Tenemos que para 6 volt, te dice un ejemplo, para 6 volt, o sea, 6000 milivolt, tenemos una resolución y 0,1% de precisión. Si estoy en 6 volt, el multímetro me tiene que mostrar 5,99. Esto es porque tenemos 1 milivolt de resolución. Este multímetro yo lo tengo, casualmente lo probé y todo, y como soporta un poco más de eso, es este que está acá, chiquitito. Como soporta un poco más de 6 volt, entonces no hace esa muestra y realmente es una mejora, ¿no? Este tipo de multímetros se denomina de los que tienen 3,5 dígitos. Que en realidad no es 3,5 porque para que sea 3,5 tendría que ser 3 dígitos del 0 al 9 más 1 entre 1 y 2. Este sería 5 sextos, que tenemos hasta 6 volt. Pero bueno, no importa. Yo lo que les quería mostrar era básicamente esto, que es importante para leer. Noten también que en la foto, de ahí la captura de pantalla que hice del Fluke, también nos dice la temperatura a la que fue probado, la humedad y demás, que eso son cosas que deberían dar todos los multímetros, pero bueno, en los multímetros de primera marca lo van a encontrar seguro. Y después tengo un ejemplo práctico. Ahora acá vamos a la parte divertida. El ejemplo práctico hace lo que yo les comentaba recién. Venimos acá, tomamos mediciones, por ejemplo, para medir una pila, 10 muestras. Después aplicamos lo que sería el promedio de las mediciones. Esa fórmula engorrosa es el promedio, la sumatoria de todas las componentes, dividida la cantidad de componentes. Acá está el ejemplo, ahí abajo lo pueden ver. Después calculamos el error absoluto de las 10 mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de las mediciones que tomamos, tenemos que restarle el valor que hayamos promedio, como se ve acá. Entonces ahí nos va a dar promedio, ahí nos va a dar errores absolutos que son negativos y positivos, que después no importa porque yo después voy a aplicar, lo voy a tener que elevar al cuadrado y en el cuadrado el negativo desaparece. Entonces venimos acá, a ver, porque pasa que está un poco lejos la PC porque quería tener todo cerca y difícil. Y acá lo que hacemos es ahora calcular lo que vendría a ser la incertidumbre, ¿no? Que esta es la fórmula de incertidumbre, S es la incertidumbre absoluta. Que esto es lo mismo que hicimos recién. O sea, aplicamos la sumatoria de los valores, o sea, sumamos todos los valores. Estos son, fíjense en que tenemos x menos x con la rayita arriba, que la rayita arriba es promedio, o sea, la promediada menos la hallada, todo esto al cuadrado, o sea, del cuadro que hicimos antes, acá arriba, tomamos cada valor y lo ponemos al cuadrado, y después lo dividimos, pero no por la cantidad de muestras, sino por la cantidad de muestras menos 1. Si eran 10 muestras, lo dividimos por 9. Aplicamos la raíz cuadrada y nos da la incertidumbre. La incertidumbre en este caso es de 0.0228, redondeamos 0.023. Calculamos el valor final y bueno, acá ponemos el valor promedio que nos dio más menos 0.023 volt. Acá tenemos el valor de medición con su incertidumbre. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para medir, para nuestra calibración teórica del multímetro. En este caso, yo lo que hice fue distinto. Yo acá tomé los valores de un multímetro contra el otro y después lo que hice fue aplicarle la S, que es la incertidumbre. Entonces acá saqué una incertidumbre que, volvemos a traer, los estoy mareando seguramente, y lo hice en el Excel porque la planilla de cálculo es bastante copada. Y acá tenemos entonces los valores que yo les comentaba recién,
de valor 1 al 10, los medidos con el Casey y los medidos con el unit. Después fuimos sacando el error. Al error lo calculamos la fórmula del, ¿cómo se llama? El cuadrado. Y después lo aplicamos al la incertidumbre, que es el valor de 0.017. Entonces, nosotros tenemos acá, lo que nos demuestra esto es que tenemos un desvío de 0,015 volt entre el multímetro unit y el multímetro Casey, y tenemos una incertidumbre de 0,017. Incertidumbre quiere decir que puede variar 0,017 según la medición que yo tome. Por ejemplo, como pueden ver acá, otra vez. No sé para qué se los muestro acá si lo tengo escrito acá también, perdón. Como pueden ver acá, qué sé yo, tenemos que uno dio, no sé, 2 volt el aginen contra 1,98. Ahí nos dice que la variación es de 0,017. O sea, sería 1,98 más 0,017, que da 1,997. O sea, se acerca muchísimo. Acá pueden ver el cálculo. No lo pueden ver porque tiene un zoom de la madre esto. Ahí está. Ese es el valor que daría si yo le sumo a lo que me dio el unit los 0,017. Es más o menos esto, puede ir para arriba como para abajo. Pero bueno, es como para que se tenga en cuenta el error de medición que tiene. Ahora, si yo mañana armo un aparato de medición, por ejemplo, yo hice algunos videos antes de esta plaquetita que está acá, que es un medidor True RMS de tensión y corriente, este mide potencia. Yo lo que tengo que hacer es medir ese instrumento contra otro patrón y en función de esa medición armarme mi manual, porque yo tengo que decirle, mira, a 10 volt tiene esta incertidumbre, a 50 volt esta incertidumbre, a 100 volt esta incertidumbre, a 200 volt. La realidad es que uno tiene que medir dentro del rango que va a utilizar. Yo eso lo voy a usar en 220, tengo que medir desde 180 hasta 260 volt, por ejemplo. Ahí hay que agarrar un variac y empezar a medir cada medición que tomamos contra el patrón. Tenemos que hacer nuestra calibración teórica, donde vamos a aplicar el desvío y certidumbre de medición de nuestro equipo. Obviamente también tenemos que agregarle cómo lo medimos a 20 grados o lo medimos a tanta humedad. Miren, ahí me equivoqué, yo estaba leyendo antes 18 grados, una cosa así, no, era la temperatura externa, la interna está en 20 grados, así que estamos bien, más o menos. Y bueno, más o menos eso es lo que les quería mostrar. Al final no lo prendí esto, pero bueno, se los prendo así, se los muestro. Principalmente hay que tener en cuenta que hay que alimentar primero y después, o sea, las puntas tienen que estar conectadas cuando hay tensión, no conectarlas cuando ya está puesta la tensión. Es decir, yo ahora tengo tensión y las puntas ya están conectadas, esto es correcto. No es correcto tener tensión y ahí ponerle las puntas. Acá tenemos, a ver, hay que dejar estabilizar esto, ¿no? Porque ahí alterna y aparte la alterna de un transformador me prende la estufa allá, la que está en la otra habitación, y ya me baja, entonces no me sirve mucho tampoco. Pero bueno, más o menos podemos ir viendo cómo se mueve esto. Esto habría que calibrarlo para todas las escalas, ya les dije antes. Venimos acá y movemos, por ejemplo, a ver, vamos a poner 2.5 volts si podemos, porque este potenciómetro no está en sus mejores días. Y acá podemos ver cómo tenemos 2.5 en un lado y 2.49 en el otro, que es lo que yo les mostraba más o menos. Habría que dejarlo estabilizar y toda la bola. Pero bueno, o 2.51, ven que hay casi 2 milivolt de diferencia, 1, o 0,17, que es lo que nos dio. O sea que la matemática funciona. Bueno gente, espero que les sirva y nos vemos en otro video. Chao.